de la manera que Dios ha bendecido la iglesia, su iglesia. Cuando el Señor Jesucristo, como estudiábamos esta mañana, decidió, dentro de sus más hermosas decisiones, irse al cielo de su gloria. En cierta ocasión Él le dijo al Padre: Padre, glorifícame al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es posible que el Señor no le fue tan fácil despedirse de sus apóstoles, de despedirse de sus discípulos. Ya el Señor había terminado su obra, ya el Señor había terminado su ministerio, y en el tiempo de Dios y en el tiempo de Él era el momento de regresar al cielo de su gloria. Pero al comienzo de la iglesia, mis amados hermanos, desde el principio de la iglesia hasta el día de hoy, nosotros podemos dar una mirada, podemos considerar, podemos estudiar, podemos sentir, podemos apreciar, podemos saborear, podemos decir un amén y un aleluya, que vemos que desde el principio de la iglesia Dios ha dejado gente, Dios ha dejado hermanos, Dios ha dejado hermanas, que son el respirar de la iglesia. Son los instrumentos en los cuales nosotros podemos aspirar, podemos inhalar la presencia del Espíritu Santo de Dios en su iglesia. Siempre ha existido gente fuerte en la iglesia del Señor. Siempre ha existido hermanos y hermanas que constantemente, como decía alguien, 24/7 han estado pendientes de que Dios toque sus corazones para recibir la bendición de Dios, para recibir la llenura del Espíritu Santo y vivir alegres en el Señor. Entonces, mis amados hermanos, la actitud de estos hermanos y estas hermanas a través de toda la historia de la vida cristiana, hay algo que se debe elogiar. Hay algo en lo cual tenemos que estar agradecidos, mis amados hermanos. Obviamente, delante del Señor en primer lugar, delante de la obra de Cristo y delante del mover del Espíritu Santo. Pero hay personas dentro de la vida de la iglesia que nosotros tenemos que elogiar por la fidelidad de ellos, de ellas. Porque, mis amados hermanos, aunque usted no se dé cuenta, aunque usted de pronto pase por desapercibido la actitud de la gente de la cual estoy hablando, estas personas nos mantienen a nosotros fuertes en el Señor, fuertes en el Señor. Usted puede sentir la debilidad suya, usted puede sentir el problema suyo, usted puede sentir su espíritu inquieto. ¿Qué pasará en mi vida? Yo no soy así, yo soy diferente, obviamente hablando de la vida cristiana. Pero de pronto yo les voy a decir un dicho que algunos de ustedes dicen, especialmente de una hermana que apreciamos mucho. Y de pronto, cuando usted siente esa debilidad, ese estancar en su vida espiritual, usted siente como que fluye algo, como que viene algo a su vida, que le da un aire fresco, le da un alimento fresco. Y usted comienza a sacar cositas de su mente, de su corazón, que le están siendo de estorbo para su crecimiento y su relación con el Señor. Usted lo siente, lo sentimos. La expresión de nuestra hermana Alicia, y la he escuchado de algunos de ustedes,
cuando de pronto no están en la iglesia, se van para México, o nuestro hermano Guadalupe va a marcar el ganado allá también a su pueblo, pero estamos orando por ellos. Y ellos están orando por nosotros. Entonces la expresión de ellos es: hermanos, gracias por sus oraciones, porque se sienten, las sentimos. No hay distancia, no hay una separación que impida, es que la oración se siente. Y ahí es donde uno se pone a pensar, amados hermanos, que la fidelidad del cristiano se puede alabar, se puede elogiar. Hay un dicho que dice: honor, hay que darle honor al quien honor merece. ¿No es así, hermanos? Naturalmente, el mejor honor, la mejor bendición la recibimos del Señor. Conocemos bastante la Biblia, conocemos muy bien la Biblia. La Biblia condena toda maldad. Dios condena toda maldad. Dios condena todo pecado. Pero, amados hermanos, la Biblia también aprueba y alaba la fidelidad, la vida buena, la vida de obediencia, la vida de un fruto que no solamente lo goza usted lo disfruta. Hay hermanos aquí en la iglesia que han sido de mucha bendición para mi vida. Bueno, todos. Pero estos hermanos o hermanas me dicen: a veces despierto altas horas de la noche y como que se me da el sueño. Entonces me pongo a leer la Biblia. Y no es que leyendo la Biblia me da el sueño, me voy a volver a dormir. Es que tengo deseos de leer la Biblia o de orar. Entonces en la palabra de Dios podemos encontrar que Dios bendice la fidelidad, Dios bendice la buena obra, Dios bendice la obediencia. No podemos nosotros descuidar cuando nos sentimos débiles y no pensar que Dios nos puede levantar. Él nos elogia nuestra buena actitud, nuestro buen carácter. No lo podemos ignorar. ¿Quién más que el apóstol Pablo da esta recomendación? ¿Quién más que el apóstol Pablo da esta recomendación? Naturalmente, si usted es digno, como hermano o como hermana, de que nosotros la elogiemos, digamos: wow. Como decía alguien, Pablo decía: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y como decía un hermano, hay hermanos en la iglesia que quisieran ser como ciertos hermanos. ¡Oh! Tremendo hermano, tremenda hermana, qué joven, qué actitud de juventud. No se le ha subido lo que tiene en la cabeza. Está humillada o humillado delante del Señor. Qué preciosos jóvenes tienen los hermanos. Muchos de ustedes han sido ejemplo para muchos de la vida de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 3, Pablo dice: a cada cual que está entre vosotros, a cada uno de ustedes, mis hermanos, por favor, dice Pablo, por favor, yo les digo esto en el Señor, a cada uno que está dentro de ustedes, que no tenga el más alto concepto de sí que el que debe de tener. Somos cristianos fructíferos. Somos cristianos victoriosos. Juan lo fue. Juan el Bautista lo fue. Juan el apóstol lo fue. Pedro lo fue. Pero uno de ellos dijo: es necesario que Cristo crezca en mi vida. Y que yo, a pesar de lo que Cristo representa en mi vida y en mi corazón, es necesario que yo mengüe. Que Cristo sea enaltecido en mi vida. En la palabra del Señor encontramos algunas experiencias de personas que marcaron la diferencia en la vida de la iglesia. Como muchos de ustedes, mis hermanos. Muchos de ustedes no están en la Biblia. En la iglesia a lo menos tenemos un recuento en nuestra mente.
lo bendecido que ha sido usted para la iglesia. ¿Y de dónde usted aprendió eso? Bueno, muchas veces lo aprendemos de nuestros hogares, ¿no es cierto? Como decía un hermano colombiano, un pastor colombiano decía, aunque me duele decirlo, pero para muchos de nosotros la vida en el hogar no fue una vida tan buena. Sufrimos mucho en el hogar. Quizás por el carácter del papá, el carácter de nuestro padre con nuestra mamá, eso nos dolía. Estábamos esperando la edad para pintarnos de la casa. Y decía el hermano, lo siento mucho, que tuvo que haber pasado por eso, pero ahora está en Cristo, gloria a Dios. Pero para muchos, mis amados hermanos, nuestros padres fueron un gran ejemplo. No nos heredaron tierras, dinero, plata, oro, alhaja, no nos dieron nada, pero nos heredaron el evangelio. Nos enseñaron los caminos de Dios. Y si usted no lo hizo dentro de su hogar, Cristo un día como su Señor y su Salvador, contando con la ayuda de su Padre Celestial, lo trajo a su redil. Ahora tenemos un Padre lleno de amor. Amén. En la palabra del Señor encontramos a una persona, si tienen su Biblia, Juan capítulo 12, vamos a ver algunas características. Vamos a ver algunos atributos, ahora sí valga la pena decir atributos, regalos, dones que tenía esta persona. Y por la actitud de esta persona, Cristo la elogió, Cristo la bendijo, Cristo la llenó con el poder de su presencia. Y cuando usted va a la Biblia, va a la palabra del Señor, en Marcos 14, del 3 al 9, podemos ver las facultades, los regalos que tenía esta persona y los ofreció delante del Señor. Vamos a ir leyendo y vamos a sacar lo mejor de la actitud de esta persona en esta porción. Pero estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer. ¿Quiénes fueron al sepulcro a temprana hora? Las mujeres, María. Marcos 14, del 3 al 9. Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro. Y no era ese perfume que venden en el Dollar Tree o por ahí de alguna tienda, no. Era un perfume de nardo de mucho precio. ¡Qué tremendo! Fíjense, mis amados hermanos, cuando queremos nosotros hacer algo para el Señor y su iglesia, nosotros vamos a escoger siempre lo mejor para Él y lo mejor para su iglesia. Esta mujer lo está haciendo. Y dice la palabra del Señor, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Yo no sé si el Señor dijo, ¿qué pasa contigo, chica? Yo me acabo de bañar y me está llenando de perfume otra vez. No, el Señor conoce el corazón de esta mujer y le derramó el perfume sobre su cabeza. Y habían algunos enojones ahí dentro que parecían no ocultar el enojo en ellos y dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Oh, man, qué tremendo. Desperdicio en la persona del rabí, del maestro, del Mesías, de Jesús. ¿Qué significaba Jesús para esta gente? No significaba nada, nada. Era más valioso el perfume que la misma persona. ¡Qué corazón más equivocado! Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. Buena plata, buena plata. Si a esta mujer le había costado 200, posiblemente lo vendíamos en 300. Y ese dinero se lo hubiéramos dado a los pobres.
y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? ¿Y qué dice, hermanos? Buena obra me ha hecho. Buena obra me ha hecho. El Señor no estaba viendo la calidad de perfume. El Señor no estaba viendo el valor del perfume. El Señor está viendo la actitud de esta persona que está haciendo una buena obra. Y el Señor les dice a ellos: siempre vas a tener a los pobres con vosotros. Y cuando a ustedes se les dé la gana, les pueden hacer el bien. No se preocupe, pero a mí, dijo el Señor, le dice el Señor a esta gente: pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía. Esta hizo lo que podía dentro de sus fuerzas, dentro de su voluntad, como persona que está valorando el ministerio mío y los frutos que han de venir. Esta ha hecho lo que podía. El Señor no le va a pedir a usted más de lo que usted no puede hacer. El Señor le va a pedir y le va a exigir que haga lo que usted pueda hacer. Y esto fue lo que ella hizo. Esto era lo que ella podía. Y a mí me llamó la atención lo que sigue, hermanos. Me tocó el corazón, porque el Señor dice: porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para mi sepultura. ¿Saben, hermanos? Lo que es Lázaro, Marta y María, y los apóstoles y los discípulos, ellos nunca pensaron que verdaderamente Cristo iba a morir y que los iba a dejar en una edad temprana. Lejos estaba de pensar ellos que Jesús iba a morir muy pronto. Pero Jesús le dice a esta gente inconforme, porque Jesús le dice a esta gente inconforme que lo que esta mujer tenía tanto valor para elogiarla, es que ella estaba ungiendo su cuerpo antes de ir a la tumba. ¡Qué glorioso privilegio! En el momento preciso viene ella, viene María y unge con este perfume al Señor Jesucristo. ¿Y saben qué, hermanos? Hoy se está cumpliendo algo muy glorioso. Hoy, en esta hora. Le dije la hora para ver cuánto yo voy a predicar. Nada. A esta hora se está cumpliendo lo que Cristo dijo. ¿Saben qué dijo el Señor? Dice al final: de cierto les digo, escuchen bien, les dice el Señor hace más de 2020 años o 2000 años. De cierto os digo, donde quiera que se predique el evangelio, en toda mi iglesia en el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Aleluya. Estamos recordándonos lo que hizo María, porque María fue elogiada por lo que hizo con el Señor. Cristo conoció el corazón de María y sabía que ella era sincera y que de veras estaba haciendo lo que podía hacer. Sencillamente, amados hermanos, en nuestra vida cristiana hagamos lo que Dios sabe que podemos hacer. Y eso fue lo que ella hizo. Porque el perfume que ella derramó sobre Cristo valía una fortuna. Dios no nos está pidiendo que invirtamos una fortuna, aún en términos espirituales hablando. No, sencillamente hagamos lo que podamos y vamos a ser elogiados por el Señor. Jesús alabó a María por buena obra y por hacer lo que podía. Este texto nos ayuda a reflexionar o a pensar cuánto usted y yo verdaderamente habíamos hecho para el Señor antes de la pandemia. Terminábamos un año orando, quizás ayunando, haciendo planes como ministerio,
porque lo que no pudimos hacer en el año 2019, con la ayuda del Señor, estábamos pensando realizarlo en el 2020 y echarle ganas a la vida cristiana, hacer lo que podíamos hacer, porque a la hora de hacerlo, Dios nos iba a alabar por lo que estábamos haciendo, no por la cantidad, sino que con el sacrificio y la entrega al ministerio que se nos había recomendado. Estábamos cuadrando los ministerios, enero y marzo, y se le viene a este mundo esa desgracia, una desgracia mundial. No es decir, me voy a mover de barrio porque aquel otro barrio está mejor, o al otro estado porque está mejor, o al otro país. Si este está peor, imagínense los demás países. Estoy hablando de la gravedad de las cosas buenas que Dios nos manda a hacer, pero las circunstancias de nuestra vida nos ponen en un acto de juicio. Lo que hiciste, ¿lo hiciste bien? Y ahora que estuviste encerrado en casa, donde quiera que seas, estuviste limitado, ¿estás pensando hacerlo mejor? ¿Dar lo mejor? Como algunos hermanos dicen, algunos mensajeros dicen, ¿de qué manera usted va a regresar a la iglesia después de la pandemia? ¿Hacer las cosas mejor? ¿Y a depender más de Dios? El pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Tenemos que hacerlo, mis amados hermanos. Dios nos deja enseñanzas fuertes, pero enseñanzas de bendición. Hay otro pasaje en la Biblia y quiero que lo leamos, cuando Dios elogia, cuando Dios bendice la fidelidad de su pueblo, de sus hijos. Y está en Hechos capítulo 9, versículo 36. Vamos a ver algunos versículos aquí en Hechos capítulo 9. Si trae su Biblia, para que no se duerma, por favor, léala ahí. Hechos capítulo 9. Hechos 9, 36. Hechos 9, 36. Habla acerca de una hermana, otra mujer. Los varones estaban muy ocupados. Entonces aquí el Espíritu Santo resalta la vida de las hermanas. Dice el versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días Dorcas se enfermó y murió. Y después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose, entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron a la sala. Le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas y estas hermanas en Cristo. Y estas hermanas que formaban parte de la iglesia estaban llorando. Y le mostraban a Pedro las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó entonces, llamando a las santas y a los santos y a las viudas, y se las presentó vivas. Amén.
Qué glorioso, hermanos. Qué glorioso. Dice ahí el versículo 39 que esta hermana murió. Pero esta hermana no solamente había partido a la eternidad con Dios, sino que esta hermana había dejado hechas obras que eran dignas de que la gente la elogiara. Era una persona que había aprendido a confiar en Dios y creía en Dios y tenía buenas obras. Y se manifestaron en la vida de las hermanas, en la vida de la iglesia. Y la gente estaba desconsolada. ¿Cuándo ellos podían pensar de que algo extraordinario iba a pasar en esos momentos? Mientras que ellas lloraban, mientras que ellas estaban desconsoladas, pienso yo, amados hermanos, pienso yo que muchas personas o parte de estas hermanas dependían de las ganancias y de las buenas obras de Dorcas. ¿Qué iba a pasar ahora? Qué tristeza, ya no estaba. Pero mientras que ellas lloraban el luto, Dios estaba obrando, Dios estaba manifestando. Amados hermanos, cuando nosotros sabemos que hay hermanos y hermanas que bendicen la iglesia por su actitud, por sus obras, y son dignas que las elogiemos. ¿Saben qué, hermanos? La iglesia está siendo bendecida por estos hermanos y por estas hermanas. Pedro estaba lejos de pensar por qué lo estaban llamando. A veces el Espíritu Santo le llama a usted o me llama a mí cuando estamos listos y estamos pendientes que Dios nos llame. ¿A quién fue el que le llamó dos o tres veces Dios y no entendía el llamado de él? A Samuel. ¿Y quién era? Ahí estás. Oh, era Sammy. Sí, perdón, bro, perdón. Samuel. Muy bien. Y entonces Elí decía, bueno, pues no sé qué está pasando contigo, muchacho. Aquí nunca se han oído voces, pero acuéstate, duerme en paz. Es que Dios lo estaba llamando para una misión especial. Y le dice, Señor, habla, que tu siervo escucha. Pedro tuvo que decir, Señor, envíame. ¿Para qué soy bueno? ¿Y para qué lo estaba llamando el Señor? ¿Ah? Para ir a resucitar a una persona. Felipe nunca entendió por qué Dios lo llamaba al desierto. Si cuando Felipe estaba bien en la iglesia, cuando Felipe estaba enseñando la escuela dominical en la iglesia, o en algún lugar por allá en Palestina, en el principio de la vida cristiana, nunca pensó para qué Dios lo llamaba. Es que allá en el desierto iba un hombre que necesitaba que Él lo resucitara, porque estaba muerto en sus delitos y pecados y tenía que encontrarse con Jesucristo. Sencillamente le llaman el eunuco. Pedro llega acá y ve toda la gente llorando desesperada y le muestran el cerro de ropa que esta mujer hacía. Era una bendición en la iglesia. Y Dios le dice a la iglesia, no se las voy a quitar, se las voy a devolver. Y Pedro oró por ella y volvió a la vida y se las entregó. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso, amados hermanos! ¡Qué satisfacción queda en nuestras vidas! Cuando la tarea que Dios nos ha encomendado la hacemos y la hacemos bien, para el Señor, para la edificación de nuestra propia vida, para la edificación de nuestro propio hogar, para la edificación de nuestra propia familia y especialmente para la edificación de la iglesia del Señor. Decía en domingos pasados, mis amados hermanos, decía en domingos pasados, el servirle al Señor
Es una bendición individual. Es un compromiso individual. Usted y yo separadamente tenemos que darle cuentas al Señor. Dios nos ha encomendado una tarea. Dios quiere elogiarnos por esa tarea. No es de que usted tenga que darle cuenta a los ancianos de la iglesia, o a los diáconos de la iglesia, o al pastor de la iglesia. Dios nos ha llamado para servirle a Él y a su iglesia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros amemos, como dice la palabra del Señor. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Él no esperó que los apóstoles hicieran la tarea. Cada quien tenía su responsabilidad. El que reclamó de que María había desperdiciado este perfume de alabastro, de nardo, era Judas, el tesorero de la iglesia. Tal vez no podemos decir iglesia, de los apóstoles que habían sido llamados. Oh, pero qué desperdicio, cuánto dinero. Si hubiera podido vender y dárselo a los pobres. Mentiroso, hipócrita, no era así. Pero después de todo, la obra del Señor era individual. La actitud de Judas fue diferente que la de Pedro. Uno lo vendió, el otro lo negó. Y el discípulo amado, el hermano Juanito, le pidió a Dios, le pidió al Señor que descendiera fuego del cielo y consumiera a aquellos que le habían rechazado para que no llegara a su casa. Es que, hermanos, cuando nosotros comprendamos que nuestra actitud, nuestro trabajo es individual, llenémonos de Cristo, llenémonos de Él. La vida suya va a ser bendecida, su familia, la iglesia, sus amigos. Y después de todo es necesario que Cristo crezca y que nosotros menguemos. Hay muchos ejemplos, amados hermanos, en la Biblia, de gentes que no solamente tuvieron una actitud santa, buena y sagrada, sino que entregaron sus propias vidas también. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Amén. Vamos a agradecerle al Señor y vamos a orar por lo que en esta tarde, en este día, vamos a participar. Lo que le llamamos la mesa del Señor, establecida por Él. Él fue el que nos la recomendó. Él fue el que nos aconsejó de poder participar de su mesa hasta el día en que Él venga. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos. Bendito Dios por las bendiciones tuyas a la vida nuestra, Señor. Padre, te agradecemos por el regalo que nos has dado de hacer las obras que a ti te agradan, Señor. Tener la actitud cristiana porque tú vives en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida, en todo nuestro ser, Señor. Padre Santo, tu palabra bendita está llena de testimonios de gentes que agradecieron por el perdón y la salvación que tú les diste, por actitudes humildes, santas, buenas. Ya como tú, Señor Jesucristo, le dijiste a la gente, es que María hizo lo que podía hacer. Tú no le exigiste más, pero ella lo hizo todo. Ungir tu cabeza, tu cuerpo, que estaba siendo preparado para ir a la cruz del Calvario. Bendice nuestras vidas, Señor. Acércanos a la cruz de tu Hijo amado, Padre Santo, y que realmente reflejemos en nuestras vidas la vida que a ti te agrada, Señor, y la vida que nos trae bendición. Gracias por este día, por esta tarde, por mis hermanos que vinieron. Guárdales de todo mal. Suple las necesidades de sus hogares. Básicamente la necesidad de su espíritu y de sus almas. Y bendice el hogar de cada uno de nosotros aquí representados, Señor. En Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén.